Saludos mis hermanos, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Eh, Tenemos una carga de oración por varios estados donde está temblando y otras cuestiones que están sucediendo. Oremos para que, para que Dios sea con cada una de esas personas, hermanos también que viven en varios estados de nuestro país, en México, y otras situaciones que han estado pasando, que tienen diferentes orígenes. Ante todo, las situaciones que está viviendo el mundo. Pero pues es un buen momento también para meditar en la palabra de Dios. Me gustaría que hablemos sobre el tema del concepto del Seol en el Antiguo Testamento. Es un tema muy importante. ¿Por qué razón lo digo? Porque de pronto hay quienes no han logrado entender. Saludos, dice Martín Rodríguez Gil. Amén, mi hermano, Dios te bendiga, un abrazo. Fíjate, hermano Martín, que quiero hablar sobre el concepto del Seol en el Antiguo Testamento, porque hay mucha incertidumbre, mucha confusión. De hecho, los teólogos que son conservadores y los liberales no han llegado o sea, han tenido muchos enfrentamientos con respecto a este tema. Pero sería bueno dar alguna perspectiva sobre el concepto de Seol en el Antiguo Testamento. No me voy a meter al Hades en el Nuevo Testamento, solo me voy a concentrar en el concepto de Seol en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el paganismo del cercano oriente de los tiempos del Antiguo Testamento, habían dos conceptos opuestos. Esos dos conceptos opuestos que allí van surgiendo son sobre el concepto mesopotámico y el concepto egipcio. Son dos polos, por así decir, opuestos, en medio de los cuales se levanta la cultura y la enseñanza y la revelación del Antiguo Testamento. Porque por ejemplo, los mesopotámicos se creía que después de esta vida, la muerte pues estaba reservada sola, la vida después de la muerte solo se reservaba para los dioses. Casi un poquito de concepto así de los egipcios, pero lo voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh se le decía que ellos no podían ver el concepto del más allá, porque es algo que solamente se le reservaba a los dioses. Pero también había un lugar que en la esfera donde iban los muertos, ellos se iban a una esfera más o menos como subterránea, en un área que los babilónicos le llamaban Aralu, y en el ugarítico se le conoce como Eres, que quiere decir la tierra gobernada por los propios dioses. Ahora, entre los egipcios era un poquito diferente, porque entre los egipcios se creía que los muertos iban a un lugar pues, gobernado por Osiris, donde pues una persona al morir iba a dar cuenta, y por eso es que se hacía un juicio. Esto se basaba en lo que se llamaba el mito de Osiris de la resurrección. Pues ahí le mando saludos también a mi esposa Mariela, que está viendo también esta transmisión, y también le mando besos, ¿eh? Así que bueno, pues aquí tenemos estos dos conceptos. ¿Qué es lo que el mito de Osiris decía? Bueno, el mito de Osiris, recuerden que se decía que su hermano Set había prácticamente descuartizado, muerto a Osiris, y de alguna manera su hijo Horus vengó la muerte de su padre. Entonces su esposa Isis buscó todas las partes, porque lo que hizo Set, según el mito de Osiris, es distribuir en todo Egipto, en toda la parte del Nilo, las partes del cuerpo de este personaje, y que de alguna manera estamos hablando del mito de Osiris, ¿no? Los vuelve a poner en uno, los resucita, y entonces Osiris se convierte en el señor de los muertos, de tal manera que iba a hacer juicio a los muertos. Eso es el mito de Osiris en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que de allí se entendía que los muertos tenían que dar cuentas a Osiris, y en especial Faraón, ¿verdad? Los faraones
los de alto rango eran los que obtenían una vida después de la vida, no los demás, aunque los demás podían hacer su esfuerzo, pero la vida después de la vida estaba reservada para el faraón o los faraones. En estas dos religiones que estaban en tensión, surge la religión bíblica, en donde se enseña el tema del Seol, el cual, al menos para la esperanza de los justos, fieles a Dios, que ellos no solamente obtenían cierta recompensa, sino que estaban conscientes, y no solamente los esclavos, no solamente los reyes, o sea, no había posición, sino todos los que eran justos podían entrar en la vida después de la vida. Eso es lo que aporta la religión hebrea en ese sentido. Y hay que reconocer que este tema del Seol es un tema muy difícil, es un tema que deja muchas preguntas sin contestar cuando tú te concentras al estudio exclusivamente del Antiguo Testamento. Eso hay que reconocerlo. Pero también que esa perplejidad sobre el tema nos queda mucho, desde luego, por aprender. Esto, sin embargo, no es obstáculo para que nos adentremos hoy, como lo vamos a hacer, al estudio del Antiguo Testamento sobre el tema del Seol. En este sentido, no vamos a tener un entendimiento completo hasta que llegue la revelación total del Nuevo Testamento, porque es el mismo Señor Jesucristo que sacó a flote la revelación, la vida y la inmortalidad, dice en 2 Timoteo 1:10. Él ha traído a plenitud la luz y la seguridad de la vida eterna, la vida venidera, y en ese sentido podemos decir que, sin embargo, los creyentes del Antiguo Testamento sí tenían cierta esperanza, como lo vamos a estudiar hoy, respecto a la vida después de la muerte, lo que le conocemos también como el estado intermedio, que es entre la muerte y la resurrección. Así que en el Antiguo Testamento, donde va a iniciar nuestro estudio, que va a ser, por así decir, se puede hacer una serie, porque yo me voy a concentrar solo en el Antiguo Testamento, pero podemos hacer una serie para que vayamos extendiendo el concepto del Seol ya en la traducción del Nuevo Testamento como Hades. Bueno, primero vamos a hablar de la dificultad de la traducción Seol. ¿Por qué? Porque hay bastante dificultad para la gente de Occidente, para los occidentales, captar la mentalidad hebrea antigua. No me refiero a la mentalidad hebrea posterior al Nuevo Testamento, sino a la mentalidad hebrea de los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque en el idioma hebreo hay una especie de dinamismo idiomático, y esto a veces se dificulta captar, ¿sí? Es decir, la forma en que se habla de lo literal y de lo simbólico. Bueno, es la razón por la que entre los eruditos conservadores y los liberales pues han estado pues prácticamente en esa controversia fuerte. Pero los usos simbólicos y las formas literarias para escribir algo en el concepto hebreo es indispensable que los tomemos en cuenta antes de intentar pues comprender expresiones. Tenemos que comprender las formas simbólicas y las formas literarias. Uno de esos ejemplos para el uso de las traducciones es el término Seol del Antiguo Testamento. Por tal motivo, al traducir el término, algunas versiones, que incluso la Reina Valera, que es una de las mejores versiones, y de hecho quiero dejar en claro esto. Yo no estoy aquí para que ustedes vayan ahora y voten su Biblia Reina Valera. No, ese es el sentido. Todas las traducciones bíblicas que se hacen con un trabajo serio tienen nuestro respeto y tienen un valor. Eso tenemos que dejarlo bien en claro. Son un esfuerzo, pero cuando tú entras a hacer la exégesis, es necesario que hagas las comparaciones, las traducciones y también ir a la etimología, incluso hasta la semántica. Por tal motivo, al traducir este término, algunas versiones castellanas, al traducir el término Seol, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues vienen muchas y variadas formas en que traducen el término Seol, porque no están tomando en cuenta la mentalidad hebrea del Antiguo Testamento que ahí se está transmitiendo. Y eso hace que sean distantes al significado original del texto. Así que la primera dificultad está en el origen del término, porque el término Seol, algunos sugieren que viene de la forma Sha'al, de la que se derivan los vocablos
para hablar de una mano hueca, algo hueco, o un sendero profundo entre viñas, y entonces se ve ese hueco que está en medio de las viñas. En el hebreo post-bíblico, es decir, después de escrito el Nuevo Testamento, ya en lo que podríamos decir el judaísmo posterior, no estamos hablando del judaísmo del Segundo Templo, sino posterior al Señor Jesucristo, el término Sha'al venía a significar profundidad del mar. Por tal semejanza, algunas ocasiones, pues de alguna manera, algunas traducciones dijeron, pues el término Sheol significa profundo o hueco o un lugar hueco. Eso es lo que ellos pensaron porque por la semejanza de la palabra Sha'al, que es en un hebreo muy posterior al tiempo bíblico. Pero la mayoría, sin embargo, entiende que se deriva del término Sha'el, que significa pedir, inquirir, o que originalmente puede referirse a un lugar donde se iba a averiguar sobre los oráculos, las oraciones para los muertos. No está exacto, por eso le decía, desde el comienzo, para saber cuál es la etimología del término Sheol, desde ahí empiezan las dificultades. Pero si hay una relación de pensamiento con la raíz, cuando se personifica el término Sheol como un monstruo insaciable que abre su boca para recibir a su presa. Eso, por ejemplo, lo encontramos en Habacuc 2:5. Ahora, aunque la etimología, tanto del hebreo Sheol, que no sabemos si significa insaciable, porque muchas veces puede significar insaciable, o el griego que lo traduce, que es Hades, que tal vez también signifique invisible, no sabemos tampoco si esa cierta ciencia, esa la traducción, es incierto el significado, pero semánticamente, Sheol sí es claro, porque gira en torno a la idea de que existe un mundo inferior y hay un estado de la muerte, de los muertos, como dice la tierra de los muertos. Eso es algo muy interesante. Cuando empezamos a entender el concepto de que se trata del lugar donde están los muertos, según se enseña que gobernado incluso por el mismo Dios, o sea, Dios mismo, su gobierno se extiende hacia allí. Parece que la única traducción entonces más cercana del hebreo al griego es el concepto Hades, porque Hades representa el lugar de las almas de los difuntos. Y si es así, o sea, la traducción ahí correcta es Hades. Ahora, ¿por qué los traductores incluso de la Septuaginta tradujeron, la Septuaginta, estoy hablando de la traducción del hebreo al griego 250 a.C., porque ellos incluso sugieren que la traducción del Sheol es Hades, porque tal vez la palabra Hades es eido, que quiere decir, el A es privativo, es no, y eido, ver lo invisible, es decir, no visible. Algunos sugieren que la raíz que ahí se está diciendo es de hado, que quiere decir prácticamente receptor de todo, lo que se traga todo. Es decir, el que recibe las almas de los muertos hasta la resurrección de sus cuerpos. O sea, todas las almas llegan allá, los recepciona el Hades o el Sheol, y ellos esperan hasta la resurrección de los muertos. Es el concepto que ahí se maneja. Ahora, la Reina Valera, por ejemplo, hace alrededor de 65 errores de traducción al traducir el concepto Hades. Por ejemplo, 11 veces lo traduce infierno. Hades lo traduce 4 veces profundo, 3 veces lo traduce como abismo, 2 veces lo traduce como fosa, 2 veces como osario, 31 veces traduce Sheol como sepulcro y 12 veces traduce Sheol como sepultura. En total, 65 errores de traducción. En realidad el término Sheol, que la raíz aquí podemos decir es Shal. Ustedes van al Strong, por ejemplo. El Strong te declara de una forma explícita lo que es el origen de esta palabra. Y se refiere al mundo de los muertos, como si fuera un retiro subterráneo. Todos los accesorios que de ahí se refieren incluso, y los reclusos de ahí, pertenecen prácticamente al Sheol. En este sentido, se trata, por así decir, del reino de la muerte.
Así lo explican todos los pasajes que se refieren a eso. Entonces puede buscarlo en el Salmo 18:5. Ahora, hay otras palabras, algunos estudiosos sugieren que las palabras hebreas como Abadón, que es destrucción o destructor, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos Apocalipsis 9. El término Shahat, que es fosa, el término Bor, que es fosa, se refieren a un lugar de castigo dentro del Sheol y no son palabras sinónimas de Seol, sino que dentro del Seol se encuentra el Abadón o el Shahat o el Bor. Es decir, que el Seol incluye ese lugar, el Abadón. Y esto es algo muy interesante. Si es así, lo vamos a ver durante estos estudios que me gustaría hablar del Hades en el Nuevo Testamento. Incluso voy a sacar un tema. En estos días yo lo tengo aquí listo, pero en qué momento lo voy a explicar sobre el libro de Eclesiastés, la esperanza de los santos del Antiguo Testamento basado en el libro de Eclesiastés. Vamos a hacer un estudio del libro de Eclesiastés sobre este tema y yo creo que va a ser muy interesante. Así que, miren, el término Seol en ningún sentido se refiere a sepulcro. Jamás. De hecho, observemos que hay diferencias entre sepulcro. La palabra sepulcro en hebreo es keber. Y Seol es completamente diferente. No solo no es sinónimo, sino que son completamente opuestos. En ningún caso Seol debe traducirse tumba como lo hacen muchas traducciones. No puede traducirse tumba. ¿Por qué no? Porque el vocablo hebreo, en primer lugar, para sepulcro es keber. Esta palabra se emplea 66 veces en el Antiguo Testamento, 27 de los cuales se emplea en plural, es decir, sepulcros. Pero Seol no se emplea en plural, no se dice sheoles, o sea, como un plural. No hay. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en el hebreo. Keber sí hay en un plural, pero Seol no existe en plural. Entierro de 500 cadáveres en un cementerio suponen 500 sepulcros en plural. Pero la entrada de 500 espíritus en el reino de la muerte, al entrar no exige 500 Seoles, porque pierde el sentido. Solamente hay un Seol. Es interesante en el hebreo, ¿eh? Saludos, dice allá, jefe, dice Chalito Abisaí. Le mandamos saludos hasta Cozumel. Un abrazo también a sus hermanos. Bueno, estamos hablando de la diferencia entre lo que es el Seol y lo que es el keber. El keber prácticamente es el sepulcro. El keber es algo exclusivo de un individuo. Es decir, yo como persona tengo mi keber, mi tumba, pero vivo de una persona. El Seol es general y nunca aparece como una exclusividad, como un término posesivo para ti. Nunca. Donde se emplea Seol, jamás se traduce mi Seol o el Seol de tal persona, porque ya no tendría sentido. Si fuera sinónimo de sepultura, bueno, si fuera el término posesivo, se cortó un poquito la traducción, pero si fuera sinónimo la traducción, entonces admitiría la traducción posesiva mi sepulcro o su sepulcro. Así como se traduce mi sepulcro y su sepulcro, se traduciría mi Seol o su Seol, pero no existe, porque Seol y sepulcro no es lo mismo. Saludos, José Cruz Fonseca. Saludos, hermano Salomón, desde San Luis Potosí. Le mandamos un saludo. Estamos hablando en este momento, hermano José Luis, entre la diferencia entre keber y Seol, tumba y el lugar de los muertos que han partido. El keber tiene una posición geográfica conocida. En tanto, Seol es un lugar, pero no se sabe con exactitud dónde se encuentra, más que se dice que está en el corazón de la tierra. Y este es un concepto también que nosotros explicamos en qué consiste el concepto corazón de la tierra. Es algo muy interesante al respecto. Ahora, también tenemos que entender que el keber alude al cuerpo entrando en él, que sirviéndole prácticamente de morada al cuerpo. Porque hay varios pasajes en donde se menciona que el cuerpo es el que entra en el keber o en la tumba. Pero en el Seol no es el cuerpo. En el Seol son los espíritus que han partido. Son espíritus los que entran, almas que entran al Seol. En el keber tiene una relación con posesiones
y propiedades. Es decir, el Kever es propiedad de alguien. Puede ser en la tumba de tal persona o está en la tierra de tal persona. Seol no. Seol no es posesión de ningún ser humano. O sea, no lo pueden poseer. Que diga, ¿sabe qué? Tengo mi propio Seol aquí en mi terreno. No es posible. Pero en la Biblia sí es posible el Kever, que es la tumba. El Kever se debe cavar en la tierra. Se puede cavar un Kever o una tumba, pero no se puede cavar el Seol porque ese Dios hizo. Dios es el que ha hecho el Seol. Interesante. El Kever prácticamente se refiere, el cuerpo que no tiene vida es el que va al Kever. Pero, y de hecho no es consciente el cuerpo. A diferencia del Seol, que en el Seol, los pasajes que hablan del Seol mencionan que hay cierta conciencia dentro del Seol. Así que tumba no puede traducirse como Seol. Seol no es tumba, es Kever. De igual modo, no se debe confundir Seol con el término hebreo shahat, que significa fosa, que simbólicamente se refiere a sepulcro, o sahat, que viene del verbo corromper o destruir, o diáfora, que es corrupción, que aparece en el griego en el Nuevo Testamento, o thanatos, que es muerte. No se puede confundir. La única traducción del término hebreo Sheol en griego que es compatible es Hades, lugar de las almas de los difuntos. Así que por eso es que se habla de descender al Seol, como si estuviera prácticamente cerca de la tumba. ¿Por qué? Porque sucede en el mismo momento de la muerte, que es depositado el cuerpo a la tumba, y en ese momento el ser espiritual, la persona que se va al Seol. Bueno, lo que es el Seol. Vamos a ver qué es el Seol. Ahora, entonces, Seol, según la escritura, en varios pasajes hay, es el lugar de las almas de los difuntos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, tanto justos, según Génesis 37-35, vemos allí a Jacob, que él quería descender al Seol para ver a su hijo, como también el lugar donde iban los impíos en el Antiguo Testamento. Por eso le decía, vamos a concentrarnos en el Antiguo Testamento para que demos luego pasos al concepto de Hades en el Nuevo Testamento, que hay ciertas similitudes con Hades, pero hay ciertos cambios que no son los mismos el Hades y el Seol, aunque la traducción más cercana es Hades. Pero se refiere al mundo invisible, el estado en el que el ser incorpóreo, pero consciente, es trasladado tras la muerte. Se relaciona, sí, con dolor, con pena, y en otros casos también podemos entender que se experimenta dolor y angustia. Así lo menciona en varios pasajes de la Escritura. También se relaciona con la dimensión espiritual de la vida, según el Salmo 16:10. En tanto, el Kever está exclusivamente relacionado al cuerpo. Bueno, se habla de descender o bajar al Seol, pero no en forma literal, sino de alguna manera metafórica, hablando del juicio de Dios, porque cuando descienden o bajan las almas al Seol, está diciendo que están pasando por ese proceso de separación, de alejamiento prácticamente de Dios. Por eso, aunque los santos del Antiguo Testamento iban al Seol, tenían la esperanza de ser librados también de ese Seol. La Septuaginta, de las 65 veces que aparece Seol, lo traduce por Hades. En castellano no es tan exacto el término infierno que traduce, no es lo mismo el Seol que el infierno. Es un tema que vamos a estar viendo. Incluso no es lo mismo que la muerte, ya hemos hablado, y no es lo mismo que lo que es el sepulcro, que también se traducen como nemenión, kever en hebreo. Bueno, incluso los mismos judíos de Alejandría, que hablaban el griego en 250 a.C., cuando hicieron la traducción, no lo traducían como sepulcro, porque no significa sepulcro, Seol. Eso ya lo dejé muy en claro. Vamos a ver, por ejemplo, dos textos que nos van a dar la idea de lo que es el significado antiguo de Seol desde el Antiguo Testamento, del libro de Génesis, Génesis 37-35. Pueden buscar Génesis 37-35. Job entiende que José había sido despedazado por las fieras.
no abrigó esperanza de ver su propio cuerpo, tomarlo y enterrarlo en una tumba, porque sus hermanos le dijeron que había sido devorada por las fieras su cuerpo al fallecer. Entonces no iba a ser colocado en un sepulcro su hijo, despedazado, destrozado, porque recuerden que solamente le llevaron las ropas manchadas de sangre. Y pues los restos no abrigaba la esperanza de verlos para darle, por así decir, cristiana sepultura. Sin embargo, sabe con seguridad Jacob que él se iba a unir con su propio hijo en el Seol. Y por eso en Génesis 37-35 habla de querer reunirse con su hijo hasta el Seol, que es el lugar, no de su cuerpo, porque su cuerpo no se sabía dónde estaba, sino estaba refiriéndose a su alma, a su espíritu. Y en 1 de Samuel 28-19 también encontramos el mismo concepto. No voy a discutir independientemente aquí si se trata de que vino o no vino Samuel, eso no está en discusión. Vamos a dejarlos para otro tema, ¿verdad? Pero la narrativa de esa escena de 1 de Samuel 28-19 lo que da a entender es que al día siguiente del encuentro de Saúl con Samuel o con el espíritu que estaba plagiando a Samuel, cualquiera que sea tu interpretación, el espíritu le había dicho que se iba a encontrar con él al día siguiente, pero esa reunión era imposible por si fuera referencia a que Seol es el sepulcro. Primero, porque los guerreros no se sepultaban nunca al día siguiente. Si era el caso de que eran enterrados cuando se encontraban y eran enterrados algunos de ellos. Porque el cuerpo de Saúl además fue hallado por los filisteos un día después de la muerte de Saúl, es decir, 2 días después de la escena de la divina de Endor. Por lo tanto, no se estaba refiriendo al cuerpo, que se iba a reunir su cuerpo en alguna tumba con Samuel, no. Y además, le cortaron la cabeza a Saúl, que fue exhibida en las ciudades filisteas, y su cuerpo fue colgado en el muro de Bet-Sam. Así que transcurrió un largo tiempo antes de que los de Jabes de Galat tuvieran los cuerpos de Saúl y sus hijos y los quemaran en Jabes, porque los quemaron, lo volvieron ceniza. Es claro que no se refiere pues a la tumba, porque Samuel había sido enterrado en Samá y Saúl con sus hijos en Jabes de Galat. Pero sí se indica que el espíritu sobrevive al cuerpo y va al Seol. Si es así, entonces esa escena cobra sentido, porque se iba a reunir. ¿Quién se iba a reunir? Pues su alma o su espíritu, independientemente que en el caso de mi concepto que no vino realmente Samuel, perdón, pero habrá otros que digan que sí. Y es respetable también, es debatible, sí, pero respetable. Pero en cualquiera de los dos casos tenía que referirse allá al alma y no al cuerpo. Ese es el punto, lo mismo que en el caso de Jacob, se refería al alma y no al cuerpo. Así que la aparente sinonimia entre Seol del Antiguo Testamento y el Hades del Nuevo Testamento, que es muy cercano, parece sin embargo que hay ciertas distinciones, pero lo vamos a analizar en otra ocasión. Pero por el momento entender que el concepto de Seol en el Antiguo Testamento es uno y el concepto de Seol ya en el Nuevo Testamento tiene otras connotaciones. Lo vamos a ver cuando hablemos del Nuevo Testamento. Vamos a ver las características del Seol, porque sí es cierto que hay muchos de los usos metafóricos, pero es claro en el Antiguo Testamento el concepto de Seol. Cuando tú vas estudiando detalladamente, te das cuenta por lo menos que hay ciertos elementos que detallan cómo era el concepto de Seol en el Antiguo Testamento. En primer lugar, para los hebreos del Antiguo Testamento, Seol era donde van los muertos, tanto justos como impíos. Y hay muchos pasajes que nos los pueden aprobar. Podemos ver los pasajes, como por ejemplo Job 14:3, Salmo 88:3, donde se muestran que los justos van al Seol, como también los impíos, según Números 16:33, donde fueron tragados vivos al Seol. Job 24:19, también se habla de que son los malos los que son trasladados al Seol. Entonces vemos que tanto justos como los impíos van al Seol. Entonces es un concepto muy interesante esto. Además está conectado con la maldad cometida en vida, es decir, una persona
que comete pecados se va al Seol. En contraparte de que la luz empieza a brillar para los justos cuando mueren. ¿Y cómo es eso si se van al Seol? Esto nos va a reflejar ciertas ideas, porque por ejemplo en el Salmo 16:10 y el Salmo 49:15 y el Salmo 15, el Proverbios 15:24, que es un texto que vamos a analizar más adelante, nos muestra que sí hay cierto gozo para los justos que van al Seol. Es interesante eso. Por lo tanto, hay ciertas diferencias. Pero también se presenta a veces que es un lugar neutral, en donde no saben. De hecho, a veces puede relacionarse con la miseria y otras veces puede relacionarse con la felicidad. También se dice que es un lugar donde se desciende tras la muerte. O sea, muere la persona y según Génesis 42:38 dice, descenderán mis canas al Seol sin ver a mi hijo. Dice Jacob. Entonces, interesante este concepto. Además, totalmente contrario a la tierra de los vivientes. Es decir, es la tierra de los que han muerto. La soledad, el desierto, es una tierra infértil. Podemos dar muchos pasajes que pueden comprobar lo que estoy diciendo. Ahora también, totalmente contrario, se ubica abajo. Por tanto, no es el cielo. Según Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Es hacia abajo. Debajo de la superficie de la tierra, dice Ezequiel 31:15. Es un lugar de descenso. Es decir, que en lugar de dirigirse a la comunión con Dios, se va hacia abajo. Por eso el anhelo de los creyentes del Antiguo Testamento de ser librados del Seol. Se halla en la profundidad de la tierra, en el centro del cosmos, según Ezequiel 32:18, donde se continúa con cierta conciencia y algunas distinciones de la personalidad, aunque en forma inferior. Eso está en Éxodo 32:21 al 31, y también en Isaías 14:9 al 10, y Ezequiel 32:27, se muestra claramente que hay cierta conciencia. Es un lugar de retribución para los impíos, de silencio, de olvido, de inactividad, de reposo, de polvo, de penas y dolores. Fíjate interesante que dice de penas y dolores, quiere decir que es un lugar consciente. De cruel y duro, dice Cantares 8:6, que tiene aspecto punitivo de castigo. También lo menciona el Salmo 88, Isaías 38. De oscuridad, dice Job 10:21, de tinieblas o de sombra de muerte, a diferencia de lo que el Salmo dice, ¿no? 23. Sombra de muerte aquí es un concepto que alude a los seres humanos que allí se encuentran bajo la muerte, que prácticamente se identifica como un pozo. O sea, hay un lugar allá en el Seol que es un pozo, Bor, esa es la palabra, o las profundidades de la tierra. Ya he dicho que incluso el Abadón se encuentra dentro del Seol. Además, donde va la persona o el alma, el Nefesh es el que va al Seol, no el cuerpo, es el Nefesh. De ahí que es un lugar donde nadie escapa, no importando su rango o su categoría. Van al Salmo 39, lo dice. Es un lugar donde no hay retorno. Aquí es muy interesante estos pasajes cuando digo que no se retorna de ese lugar, porque eso nos da mucho argumento para hablar de que los muertos no regresan. Job 7:9 así lo menciona, que no hay retorno, no se regresa del Seol, y también no se sale de allí, no se regresa, según 2 de Samuel 12:23, ni se sube del Seol, dice Job 7:9. Es un lugar de infelicidad donde no se alaba a Dios. Es interesante porque en ese sentido lo relaciona con el tema del culto. Por lo tanto, todo el tiempo que los santos del Antiguo Testamento estuvieron detenidos en el Seol, es un lugar donde no hay culto para Dios. Es algo muy interesante eso. El Seol prácticamente está desnudo, sin embargo, delante de su presencia. Incluso cuando habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, dice que los ojos y escrutinios del Dios Altísimo están allí. El Salmo 139:8 dice, si me fuera al Seol, allí estás tú. El Seol está desnudo y el Abadón no tiene cómo esconderse de Dios, dice Job 26:6 y Proverbios 15:1. Así que solo no hay revelación de Dios allí y ni hay disfrute de su misericordia. Entonces estamos hablando que eso es el Seol. Ahora, la esperanza de los santos del Antiguo Testamento, ¿cuál era?
porque acuérdense que ya como una especie de repaso, la expresión de Jacob era: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, dice en Génesis 37-35. No se refiere a la tumba, ya lo dijimos, porque se suponía que su cuerpo había sido devorado. Entonces, ¿dónde quería ver a su hijo? En el Seol, al alma de su hijo. La frase fue reunido con sus padres de Génesis 25:8. Con respecto a los patriarcas, se emplea no para referirse al cuerpo o a su sepultura, sino no para referirse a los cementerios de familia, no, se refería a la persona. La traslación de Enoc muestra desde el Antiguo Testamento que de alguna manera hay existencia de una vida futura de felicidad en la presencia de Dios. O sea, y esto es algo, la frase que usó el Señor Jesucristo en Mateo 22:32 para argumentar la defensa vida después de la vida es que si es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y estos hombres están muertos, entonces es evidencia de que Dios es Dios de muertos. Pero él dice, si están vivos en algún lugar, Abraham, Isaac y Jacob, entonces es porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esa es la argumentación del Señor Jesucristo, que tiene totalmente lógica. Aunque el término inmortalidad no está en el Antiguo Testamento, se puede hablar de la supervivencia del alma tras la muerte, que aparece en forma embrionaria en Proverbios 12:28. Puede buscarlo, Proverbios 12:28, porque Proverbios 12:28 introduce un concepto que no lo han traducido bien los traductores, pero es el concepto de la no muerte. Dice, el camino de la justicia es la vida, es decir, la vida eterna. Y el pisar su camino, vereda, no es muerte. La palabra no muerte allá no es muerte, en el hebreo es al-mawet. Al-mawet quiere decir no muerte y puede traducirse como inmortalidad o supervivencia del alma. Es decir, que cuando se entra en ese camino se sobrevive, no hay muerte. Es interesante ese concepto de Proverbios 12:28. Ahora, el estado de los rectos para los santos del Antiguo Testamento es igual que prácticamente en el Nuevo, presenta un estado en el que ellos encuentran felicidad al morir, pero además tenían una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La doctrina de la resurrección, que era lo que ellos anhelaban. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la esperanza de que cuando el santo del Señor viniera, que es el Mesías, descendería al Seol. Fíjate, interesante eso, porque lo vamos a ver en estos pasajes, y redimiría a su pueblo. Por ejemplo, en Job 19:27 lo presenta esa esperanza. Job 19:27, en el Salmo 16:8 al 11 presenta, o sea, redimirás mi alma del Seol. O sea, había una esperanza de que cuando el Mesías venga, iba a entrar al Seol y los iba a rescatar de allí a esos santos. Porque esa era la esperanza que ellos tenían, que aunque estaban en el Seol, igual que estaban los otros, pero en una separación que vamos a ver en otra ocasión, pero que iba a haber una redención y que cuando eso suceda, los iba a redimir. Bien interesante, lea usted por ejemplo Oseas 13:14. En Oseas 13:14 dice que los iba a redimir del mismo Seol. De allí los iba a sacar del Seol. Oseas 13:14 así lo dice. Vas a sacar mi alma del Seol. Y tras esa redención del Seol, el Seol se iba a ampliar, dice Isaías 5:14. Cuando saquen a esos santos de ahí, el Seol se iba a ampliar para recibir a más impíos. Esto se cumplió cabalmente cuando Cristo, después de su muerte, descendió al mundo de los espíritus que han partido, es decir, al Seol, según Mateo 12:40 y Lucas 23:42-43, cuando le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Liberó a los santos del Antiguo Testamento del Seol, los llevó al paraíso de Dios en el cielo, según Efesios 4:8 al 10, según de Corintios 12:2, y desde entonces los espíritus de los justos ya no descienden al Seol, sino que ascienden a la gloria, esperando la resurrección, y esos espíritus malvados de los pecadores, injustos, descienden todavía hasta el Seol,
hasta el día de la resurrección, cuando dice, y el Seol o el Hades entregará a sus muertos. Bueno, pues este es el concepto de Seol del Antiguo Testamento y no podemos buscarle más, porque esto es lo que enseña, que es el lugar de los espíritus que han partido, esperando a la resurrección. Y bueno, esto hay que ampliarlo. Voy a compartir en otra ocasión el tema de la esperanza de estos santos tras la muerte en el Antiguo Testamento, y me voy a concentrar en el libro de Eclesiastés. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta dentro de los participantes, pues vamos a dar por concluida esta transmisión. Pero si hay preguntas, este es un buen momento para externarlos y pues poder ampliar un poquito el concepto de Seol del Antiguo Testamento. Pueden participar si gustan, si hay preguntas, y si no, pues damos por terminada también esta transmisión. Pero vamos a dar la oportunidad si hay preguntas. El tema da para mucho y es algo muy interesante. Nos estamos concentrando solo en el concepto de Seol en el Antiguo Testamento. Ya después vamos a estar hablando un poquito más de este tema. Pues adelante, si no hay preguntas, cerramos la transmisión. Pero si las hay, podemos ir ampliando estos conceptos. Bueno, pues si no las hay, vamos a ir concluyendo. Que Dios me los bendiga y que pasen muy buenas noches todos.